Gisela, muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. A mí me encantaría contar. Yo te quería entrevistar hace mucho tiempo, se lo decía a ella que hace muchos años que la quería entrevistar, me parecía una persona muy interesante, pero no quiero contar yo quién sos. Contá vos quién sos. Wow, ¿quién soy yo? Acá no puedo decir que arranco siendo hija de un médico cardiólogo hemodinamicista, y le contaba a Carla, a Nacho, que sé más de stents y la evolución de todo lo que es la desobstrucción de arterias coronarias en infarto agudo de miocardio, más de lo que puede entender el sistema bancario. Así que bueno, soy hija de un cardiólogo. Creo que todos pensaban en ser médica y terminé estudiando comunicación. Me especialicé con un MBA en marketing y negocios internacionales. Y bueno, hice una carrera muy larga en General Motors y en el año 2012 me transfirieron acá a Argentina para ser presidenta de la operación de Argentina, Uruguay, Paraguay. Y decidí irme de General Motors cuando recibí la invitación para ser presidente de Aerolíneas, y al año de estar en Aerolíneas me fueron de Aerolíneas y empecé a trabajar en un grupo financiero. Soy mamá de 2 chicos, Lorena, que tiene 20 años, y de Luca, que tiene 18. O sea que tenés una relación fuerte con la cardiología, con la hemodinamia, y a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando escuché por primera vez de vos es que una mujer que había estudiado comunicación termine dirigiendo una planta de producción de pickups en Texas. O sea, era la cosa como, no macheaba, ¿no? ¿Cómo es ese camino de la comunicación y el del querer comunicar y el de una historia de interesarte por un producto, llegaste a dirigir una compañía como General Motors y específicamente una planta de producción de camionetas en Texas? Sí, en realidad todos siempre pensaron que yo soy ingeniera, y la verdad amo la ingeniería, amo los procesos, y toda mi vida creo que de reestructurar empresas y transformar empresas pasa por manejar procesos y mirar todo en forma de proceso, ¿no? O sea, llego a un lugar y digo, no, el flujo de la gente no debería ser así, esta ubicación de esta mesa o esta ubicación de esta máquina, es como que tengo la cabeza pensada en una eficiencia. Entonces, naturalmente siempre se me fue llevando a ese camino. Soy muy curiosa, creo que la curiosidad es algo que se está perdiendo hoy en día en las nuevas generaciones, y la curiosidad fue lo que hizo hacerme crecer en la carrera. O sea, yo tuve 17 años en General Motors, de los cuales pasé por 13 posiciones diferentes, y una de ellas fue ser gerente de producción en Texas, que era muy interesante porque a veces se paraba la línea de motor y venía la supervisora y decía, Gisela, se nos paró la línea de motor, o teníamos problemas con los sensores de oxígeno. Los sensores de oxígeno en el motor son los que miden realmente el nivel de emisiones, y uno se da cuenta que no tiene los sensores de oxígeno cuando llega al final de la producción y ya es demasiado tarde para poner de vuelta el motor con el auto en producción. Y me dice, bueno, decía, no puede ser que siempre se te caen los sensores de oxígeno en la línea de montaje. Me dice, bueno, hagamos reunión con todo el equipo de la línea de motores, y me llama y me dice, quiero presentarlas, esta es Gisela Costantini, es nuestra gerente de producción, es ingeniera mecánica. Y yo la miro, digo, entre que yo venía de Brasil, porque en realidad soy brasilera, venía de Brasil y había estudiado comunicación social o especialidad en marketing, ¿cómo le iba a explicar a una persona que pensaba que yo era ingeniera, que le iba a resolver el problema de cómo hacía con los sensores de oxígenos? Y la verdad que es la curiosidad, o sea, terminé siendo invitada para quedarme y trabajar en el mundo de la manufactura. Y no pude quedarme en el mundo de la manufactura porque yo siempre estaba pensando en qué es lo que se viene, ¿no? Hacia dónde estamos yendo, cuáles son los comportamientos de la sociedad, qué es lo que la sociedad necesita. Y bueno, ese fue el camino que me fue llevando a siempre estar cuestionando. Y en General Motors yo tenía un apodo que era el Just Do It, ¿no? Habían cosas que venían de áreas totalmente diferentes. Decía, ¿a quién le tiramos eso? Mira, Gisela, tirale que ella lo resuelve. Entonces me caían proyectos de áreas que no tenían nada que ver con el área donde yo trabajaba, y eso hizo con que fuera desarrollándome en diferentes funciones.
Así que no sé cómo llegué ahí. Creo que es por la curiosidad, por las ganas de aprender. Creo que esa humildad de decir no lo sé nada y quiero aprender, la curiosidad, creo que eso es lo que termina haciendo con que podamos crecer y desarrollarnos en cualquier rubro que nosotros elijamos. Hablas de procesos y de encadenamiento de partes de un auto. Nosotros recién vimos a una trasplantada 2 veces y nosotros, si bien no somos una fábrica de autos, somos una serie de procesos que se tienen que eficientizar, tienen que suceder, tienen que coordinarse para poder llegar a que el paciente sea tratado como debe, en tiempo, en forma. Vos, desde tu nacimiento de hija de cardiólogo intervencionista a liderar procesos en una multinacional, ¿qué te trajo de tu infancia para llegar a eso? ¿O es algo que fuiste aprendiendo en el proceso, fuiste aprendiendo a liderar? ¿Cómo se llega a liderar una multi viniendo de una familia de médicos? Yo creo que primero, o sea, algunos valores que en mi familia eran, o sea, mi papá y mi mamá era obligatorio estudiar inglés, porque mi papá lo sufrió cuando nos fuimos a vivir a Los Ángeles para hacer su especialización. Era hablar el inglés. Él salía de haber vivido en San Juan, el inglés era muy precario, y de repente estar en el Cedars-Sinai haciendo todas las análisis de laboratorio, trabajando con Macruz, era como que le faltaba el inglés. Entonces para nosotros era obligatorio el inglés. O sea, ustedes van a estudiar inglés, no importa, es la escuela, inglés. Y el tercero era el deporte. O sea, sí o sí había que practicar un deporte. Y creo que la disciplina, la frustración, el tener una marca, yo terminé eligiendo al atletismo, porque todos jugaban al fútbol en mi casa, ¿no? O sea, era medio complicado en esa época, las mujeres casi no jugaban al fútbol, pero el atletismo me dio esa cosa de la superación. Obviamente que estaba el equipo, porque íbamos como equipo a ganar una competencia, pero era cómo uno superaba su propia marca, si saltaba más alto, si mejoraba mi tiempo. Y por coincidencia, mi prueba eran las vallas. O sea, me apasioné por las vallas. Y las vallas, siempre les digo que es tan metafórico porque me encantan los desafíos. Y creo que haber escuchado tanto de mi papá, que eran los desafíos de la medicina, los desafíos de empezar a trabajar en un área, en el 78, cuando hace la primera angioplastia, era como que en mi casa se vivía esa innovación, ese breakthrough, esa cosa del cuestionador, de no aceptar cómo las cosas eran y querer aprender más y hacer algo mejor. Entonces creo que tiene mucho, o sea, creo que haber vivido la medicina y haber vivido los inicios de la hemodinamia dentro de mi casa contribuyó mucho para mi desarrollo y mi papá siempre decía, ¿qué huella van a dejar? Le digo, qué peso que nos tira, ¿no? Porque era, ¿qué huella vas a dejar en la sociedad? Entonces, también era parte de decir, ¿qué huella dejo yo? Y la verdad, yo no soy una genia y brillante de que voy a inventar algo, pero dije, yo puedo sí dejar una huella en las personas, con las personas que trabajo. Puedo hacer con que las organizaciones sean más eficientes y que las personas que trabajan el día a día en una organización se sientan felices de que, más allá de que necesitan un sueldo para trabajar, para pagar sus cuentas, que puedan sentir el valor de esa realización. Entonces, creo que 100% de lo que soy yo tiene que ver con lo que vivimos en mi casa desde muy chicos. Para los que no saben, cuando vos hablas de la angioplastía que hizo tu padre hizo la primera angioplastía en Latinoamérica. O sea, estamos hablando de, en el año 78, vuelve de San Diego y hace la primera angioplastía en Latinoamérica. Entonces, pongamos eso en la perspectiva de lo que estás contando, ¿no? Sí, y viniendo de donde venía, porque venía de una familia muy humilde, y cuando volvimos a Brasil, volvimos de Estados Unidos a Argentina en el 76, mi papá decide irse a San Paulo, que no era San Paulo, nos fuimos a Londrina, y en Londrina era revalidar el diploma. O sea, vimos el esfuerzo, o sea, la cultura del esfuerzo, de que nada viene gratis, de que el desafiarte también viene de salir de donde vos estás, tiene mucho que ver con lo que vivimos en mi casa. Y eso que vos hablabas de saltar vallas, vos, ¿cómo crees que vos transmitís a tus hijos? Contanos cuántos hijos tenés y las edades.
en eso de saltar vallas, porque, bueno, todos tenemos chicos, estamos en la edad de los millennials, centennials, que no sabemos la inmediatez, es lo importante. ¿Cómo haces para transmitir a tus hijos esto de que el saltar vallas es importante y que, bueno, a veces no es el llegar a la meta, sino en ir saltando? Sí, yo creo que eso es lo más difícil que tengo hoy en términos de desafíos, porque desafortunadamente o desafortunadamente todos hacemos parte de una sociedad y la verdad que hay ciertas cosas que hacen a la dinámica de estos grupos de chicos en ese rango etario que tiene una dificultad muy grande, más allá de que todos vivimos 2 años de COVID, donde creo que no somos conscientes del deterioro mental que hemos tenido en esos 2 años. Y digo deterioro mental por la cantidad de angustias, ansiedades, frustraciones. Y yo siempre digo que hay 2 grupos que para mí en la sociedad más sufrieron durante la pandemia. Uno son los adolescentes, porque no pudieron encontrar pares con los que se pudieran encontrar que eran iguales, estaban pasando por la misma, esa cosa de la incomodidad, de que yo no entro en este cuerpo, yo no soy parte de este lugar, yo cuestiono todo, que uno encuentra como adolescente amigos, pares que piensan igual y dice, bueno, no soy yo el loco, pero de repente se encontraron en su familia solos, donde no podían acompañarse mutuamente. Y el otro grupo fueron los más de 70, 80 años que se les limitó la movilidad, problemas de caderas, rodillas, se les limitó la actividad mental porque ya no podían estar en contacto con los chicos. Entonces yo creo que para los adolescentes y en los casos de los míos, que bueno, hoy tienen 20, les tocó a los 16 años, fue muy difícil porque pensar en pasar desafíos. Una cosa es cuando depende de uno y otra cosa es cuando uno está dentro de un ambiente que te controla y te limita de cómo te vas a superar. Entonces creo que hoy el gran desafío que tengo es cómo recupero esos 2 años de una autoestima, una frustración, una angustia que hoy empiezan a tratar de desarrollarlos y salir de eso. Pero creo que el estímulo es clave, Carla, es cómo estimular a los chicos a que si algo no les funciona o algo no les sale mal, que lo sigan intentando, que es parte del proceso y parte del aprendizaje. No son procesos fáciles con los adolescentes hoy en día. Ojalá hubiera sido mi época de adolescencia, era mucho más sencilla, pero creo que son momentos donde las redes sociales no aportan mucho y cuando uno dice tengo que cerrar espacios y canillas de ese tipo de intromisión en la educación de los chicos, se hace muy difícil. Interesante. Nosotros somos un hospital privado y es como existen 2 modelos, ¿no? Un modelo de la salud pública, la salud privada, y tenemos una cultura organizacional nuestra, creo que es bastante clara. Hay una carta durante la pandemia, un paciente filósofo que está internado en el hospital escribe una carta que la publica en La Nación hablando de la cultura, la marca que representaba cultural el hospital italiano en sí. Vos venías de liderar muy fuertemente una empresa privada y saltaste al sector público. ¿Es lo mismo liderar en el sector privado o en el sector público? Nosotros te trasplantaron a vos de General Motors a Aerolíneas. ¿Nosotros es posible pensar en tener un sistema de salud público con la cultura que tenemos en el hospital italiano? Wow, bueno, muchos de ustedes deben haber trabajan en 2 hospitales, a veces uno público, otro privado, y ven la diferencia, ¿no? Y la diferencia del sector público al privado en las empresas es muy grande, muy, muy grande. En una empresa privada uno está preocupado con los fondos y obviamente con la rentabilidad y tiene objetivos, participación de mercado, rentabilidad y la empresa puede quebrar, que nos pasó a nosotros en General Motors en el año 2009, quebramos. Y me tocó estar en una posición donde teníamos que estar mandando reportes que iban a Obama para justificar qué pasaba si General Motors quebraba en todo el mundo, si quebraba solo en Estados Unidos. Entonces, el foco en la obsesión de generar resultados y de tener un flujo de caja y tener caja positiva es muy fuerte en el sector privado. Y en el sector público está ese concepto de que
las cosas van a seguir funcionando y las empresas van a seguir funcionando. Más allá de que si se generan los ingresos que se tienen que generar, más allá si los costos están controlados o no están controlados. Entonces son muy diferentes. El sector privado trabaja mucho sobre la meritocracia, es la meritocracia pura, quién merece crecer, quién merece desarrollarse. Y en el sector público es mucho la confianza, tiene un peso mucho más grande. Si yo confío en vos, entonces te voy a poner porque necesito gente de confianza y gente, no necesariamente los más capaces, pero gente que yo confío que no me va a poner el cuchillo por la espalda. Entonces son culturas muy diferentes. Yo digo que es muy injusto en el sector público los que tienen vocación pública, porque uno puede hablar de empresa en el sector público, pero uno no ve a alguien de carrera de aerolíneas que llega a ser presidente de aerolíneas. Uno no ve a alguien que tiene carrera de trabajar en el sector de, pongamos, industria o de salud y que se convierta en ministro de salud. Siempre son personas que son amigas o afiliadas o asociadas o conectadas con el líder que se elige para esa posición. Entonces, son muy diferentes. Y la verdad que hay una idiosincrasia, porque no es que hay una historia y una cultura de siglos que pasa. Y por eso es tan fuerte el sindicato. El sindicato es muy fuerte en el sector público, porque como no ve una perspectiva de tener un líder que se preocupa o una línea de dirección que se preocupa por el largo plazo, el sindicato toma ese puesto porque los empleados dicen, ¿quién me va a defender a largo plazo? Porque yo tengo 30, 40 años voy a tener 30, 40 años antes que me jubile. ¿Y cómo garantizo que yo puedo sobrevivir y poder seguir desarrollándome durante los próximos 30 años? Si la empresa, si cada vez que aparece un gerente general o un CEO, un presidente, se va de un lado para el otro y cambia el gobierno y cambian los jefes, yo tengo que apoyarme en alguien. Y es donde ahí surge el sindicato como un protector de garantizar que ese sector o esa empresa va a seguir adelante por muchos años. Jamás había visto a los sindicatos desde esa perspectiva. La verdad que para mí es un concepto nuevo. Y la otra cosa que me resulta interesante es, todos nosotros o muchos de nosotros somos nacidos y criados dentro de este hospital, de una organización, y fuimos creciendo, madurando, alcanzando distintos lugares adentro de la organización, lo que yo llamo un liderazgo prevalente. Vos estás ahí y vas creciendo, y a vos de pronto tuviste un liderazgo incidente, o sea, te sacaron de un lugar y te pusieron en un lugar a partir de hoy, donde tenías que ocupar un puesto que había requerido maduración. ¿Cómo es llegar a ese lugar y a liderar una estructura y una cultura diferente? Déjame agregar algo a eso. ¿Y es diferente liderar ahí el explante de un privado a un público siendo mujer, o es igual de difícil? Yo creo que en la política todavía hay un desafío de ser líder en esos sectores como mujer, y ya explico por qué. Yo creo que en el terreno privado más mujeres han ido ocupando espacios de liderazgo en diferentes niveles, ¿no? Sea un gerente, supervisor, director. Entonces ya es como que se entiende cuál es el rol de la mujer en el sector privado. Tenemos todos objetivos, tenemos todos evaluaciones para ver si se promueve o no se promueve, y se entiende que más allá de que uno habla de métricas y de diversidad, inclusión y porcentajes, pero se entiende dentro de todo que las promociones que se dan tienen que ver con un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo y a la entrega de resultados. En la política, el tema del poder, la forma que la mujer, y eso es mi opinión, ¿no? La forma como la mujer dentro de la política ve el poder es muy diferente como el hombre ve el poder. La mujer en la política ve el poder como mi capacidad de poder hacer más cosas y de llegar a más personas o de poder ejecutar más, y lo hablo genéricamente, no voy a entrar en ejemplos porque las excepciones hay en todos los géneros y en todos los lugares del mundo, pero
el hombre ya ve el poder como que es el poder de ahora yo tengo, ocupo un espacio y tengo un poder desde el otro lado, no de la ejecución, de poder aportar más del propósito. Entonces sí lo veo desde el lado política, es diferente el hombre y la mujer, y principalmente todavía en la Argentina, la política argentina todavía tiene un sesgo bastante negativo todavía del acceso a las mujeres. La decisión de irme a Aerolíneas fue una decisión muy, pero muy difícil, muy difícil. Yo siempre dije que yo soy muy racional, por eso siempre la ingeniería era lo mío, a pesar de haber estudiado comunicación, me gustaba escribir y la parte creativa, pero siempre decía que mi forma de pensamiento y toma de decisiones era muy racional. Pros y cons, era de un lado por qué vale la pena, del otro por qué no vale la pena, y a veces obviamente estaba la emoción de decir, bueno, ¿qué es lo que me mueve? Y la verdad que como me encantan los desafíos y veía Aerolíneas como una super valla, entonces yo venía con una caja de herramientas que yo me sentía que era capaz de reestructurar y transformar empresas. Lo había hecho en General Motors Argentina, Uruguay, Paraguay, lo había hecho desde diferentes funciones que había tenido en Brasil, lo había hecho de funciones y actividades que había hecho en Estados Unidos. Y dije, ¿tendré yo la capacidad para poder reestructurar y transformar esta empresa? Una empresa que no conozco el sector, mucho más grande. Yo en General Motors teníamos 3.000 empleados, Aerolíneas eran 12.000 empleados. Dije, son 5 gremios, 5 o 6 gremios, acá yo tenía un gremio nomás. ¿Seré capaz? Y era el desafío de decir, quiero probar mi caja de herramientas. ¿Será que mi cajita de herramientas es potente para poder ayudar a transformar esta empresa? Y mi papá siempre decía que por haber sido argentinos viviendo en Estados Unidos, viviendo en Brasil, él siempre decía que tu tierra y tu patria es la que te da de comer y uno tiene que devolverle lo que le da la patria a uno. Entonces decía, bueno, la verdad Argentina me ha dado tanto, es mi momento de darle vuelta. Entonces yo tenía esa dualidad de la emoción, es decir, eso me mueve, creo que es el momento de retribuir, es el momento de testearme. Entonces me movía a decir que sí, pero mi planilla de pros y cons me decía, estoy loca, esto es suicidio, no lo vas a hacer. Para tener una idea, yo 2 meses antes de renunciar a General Motors, viajé en el avión privado de la CEO de Estados Unidos a un evento en San Pablo. O sea, yo escribía, quiero que tal auto tenga tal cosas y me decían, ok, escuchemos lo que Isela tiene que aportar. Entonces tenía un nivel de influencia dentro de General Motors y reconocimiento que era una locura pensar, era suicidio pensar que yo me iba de General Motors. No se le pasaba a nadie por la cabeza. Y en esa cosa de que, esto dice que no, esto dice que sí, descubrí que había otra forma de tomar una decisión y la defino como la decisión del alma, ¿no? Entonces en un momento dije, ¿sabes qué? Puse las manos hacia adelante como si estuviera agarrando mi corazón y digo, y hice la pregunta y me lo puse como una afirmación, dije, me voy a Aerolíneas o me quedo en General Motors. Entonces me dice, me quedo en General Motors. Ok, no sentí nada. Dice, me voy a Aerolíneas. Y de repente se me llenó el pecho como un calor y dije, esta es la respuesta, tengo que ir. O sea, esta es mi vocación, ahí tengo que ir, tengo algo para hacer ahí en ese lugar. Así que esa fue un poco mi decisión de ir. Obviamente que yo iba pensando que era liderar una empresa, que era una empresa del Estado. Nunca me imaginé que era entrar en una empresa política que no era del Estado, pero era del gobierno. Pero a pesar de todo, o sea, como decía al principio, yo trabajé 17 años en General Motors, 13 posiciones diferentes, pasé por todas las áreas que se puedan imaginar y eran jefes de mis jefes que se peleaban y decían, bueno, Isela ahora se viene para acá, Isela se viene para allá. Y de repente haber pasado por una experiencia donde después de haber tenido que desvincular mucha gente, ser desvinculada, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno estar del otro lado de la mesa, donde te dicen, hasta acá llegaste, chao. Y poder salir y decir, wow, así se siente del otro lado, ¿no? Porque a veces, en la historia de Josefa, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han sido pacientes, ¿no? Y digo que no hay
peor paciente, son los más impacientes que los médicos en un hospital o internados, porque saben todo lo que está por atrás y se imaginan todo lo que están hablando que no les están contando. Entonces, es un desafío también sentarse del otro lado y ver qué es lo que del otro lado, cómo se siente, cómo se ve, cómo lo esperan, cómo se imaginan. O sea, a tu punto, cómo se vive en el hospital, es muy importante sentirse del otro lado, ¿no? Cómo se siente el paciente que camina por un hospital con la incertidumbre de entrar pensando que está todo bien y salir sabiendo que está todo mal, y cómo transitar un número más, ¿no? O sea, de pensar, estoy manejando un paciente que es un número, es un porcentaje de riesgo, o estoy manejando un paciente que tiene una familia y tiene una serie de emociones dentro del combo que viene a mi consultorio. ¿Cómo manejaste esto? Lo que estás contando es incomodarte, porque era cómodo quedarte en General Motors y seguir escalando, seguir pasando de posición en posición donde todo el mundo te conocía, y te fuiste a incomodar a aerolíneas y terminaste echada, ¿sí? Esto de continuamente salirse de la caja, incomodarse, buscar posiciones diferentes, ¿cómo haces con tu familia? O sea, ¿qué dejas atrás? Porque uno es uno, y sus circunstancias. O sea, ¿cómo haces para manejar ese balance que tenemos? A ver, yo te lo pregunto como mujer, pero ¿cómo haces para que esas decisiones que por ahí son muy personales, la familia acompañe? Sí, yo creo que a veces, y siempre digo cuando a veces voy a dar charlas sobre liderazgo, digo, primero sepamos quiénes somos, porque cambiamos todos los días. Yo hace muchos años tuve una charla de un cura argentino, yo hace muchos años, padre Ismael Quiles. En esa época, creo que era 1988, todavía no se hablaba mucho de la meditación y no se sabía mucho sobre Asia y de las culturas asiáticas. Y él decía que todos los días nosotros tenemos estímulos que nos hacen cambiar. Y en esa época no existían las redes sociales. Y que nosotros, cada estímulo que recibimos, sea un teléfono que está filmando, o alguien que está sonriendo, o alguien que está vestido de un determinado color, entran en nuestro inconsciente y nos van haciendo cambiar ideas, conceptos, percepciones, y nosotros no somos conscientes de todo lo que vamos cambiando. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es decir, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué tolero y qué no tolero? Y tener la certeza de que lo que respondo hoy no necesariamente es lo que voy a responder dentro de un mes. Yo cuando era chica no me gustaba el pescado, hoy como pescado crudo. Le digo, ¿de dónde salgo de no comer pescado a comer sushi? Entonces, en ese proceso de vida, por los estímulos diferentes que vamos recibiendo, vamos cambiando. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es lo que me hace feliz? Y bueno, yo decidí ser madre. Yo decidí tener hijos, pero no porque era un mandato tener hijos, sino porque quería disfrutar el hecho de poder traer al mundo personas que pudiera tratar de desarrollar y educar para el mundo que yo quería tener. Entonces, dentro de ese concepto es como decir, ¿qué es lo que yo tengo que proteger? ¿Qué es lo que no es negociable? O sea, no es negociable. Y uno como mujer tiene el gran desafío de la culpa y siempre nos sentimos culpables porque si no estoy todos los días haciéndole la lanchera a mi hijo, o si no fui yo la que le hizo el almuerzo, o si yo no estuve para el cumpleaños, y esa culpa nos mata porque nos mata en todos los sentidos. Después tampoco nos realizamos cuando estamos en el trabajo haciendo nuestro trabajo. Entonces, entender muy claro cuáles son los momentos que para nosotros son críticos y preservarlos. Entonces, por ejemplo, para mí era llevarlo todos los días a los chicos al colegio. Llevarlos todos los días al colegio era algo que para mí era prioritario. Segundo, ir a buscarlos al colegio, porque a veces yo llegaba en la noche y estaban cansados, no había espacio para conversación, entonces ir a buscarlos me permitía ir hablando con ellos en el auto. Yo tenía el otro desafío porque en Brasil hablaban portugués y yo les hablaba en español, y mi papá me decía, vos vas a ser la única que voy a tener nietos tuyos que no hablan español. Entonces todos los días era entrar en el auto y que los chicos me contaban cómo había sido su día y me hablaban mitad en portugués y yo les corregía todo, decía, no, volvé a repetir toda la frase en español.
Y era también parte de yo tengo que asegurar que mis hijos hablan español porque es parte de mi cultura. Y fue blindar eso, pero también que uno encuentra ahí el desafío de las mujeres que están en clases sociales más complejas, que uno termina armando su espacio, su equipo de contención, sea el marido, sea la señora que trabaja en la casa, a veces son 2 personas, y a veces cuando uno tiene la madre puede ayudar. En mi caso, mi madre vivía lejos, yo vivía en San Pablo, ella vivía en Curitiba, entonces salvo cuando yo tenía que viajar, venía ella a rescatarme y a acompañar. Pero te diría que es muy difícil, uno, por la culpa que nosotros no nos podemos sacar, y segundo, porque si pudiéramos delegar y blindar lo que para nosotros es prioritario, los chicos entienden, los chicos desde chiquitos entienden cuáles son los momentos que vos le estás dedicando y que son prioridad para él o para ellos. Un poco la toma de decisiones que le toca a una persona que lidera. ¿Cómo lidiás o cómo fuiste aprendiendo a tomar decisiones difíciles? Porque no todo es bonito, no todas las empresas crecen, no siempre estamos en superávit, hay que informar que la cosa va cayendo o que tenés que despedir a alguien. Eso, ¿cómo te fuiste curtiendo dentro del ambiente de tu compañía para decir, bueno, también tengo que transmitir cosas feas y lo tengo que hacer? Sí, yo creo que lo primero es saber, o sea, tratar de tener el máximo conocimiento que uno pueda sobre lo que tiene que tomar decisión. Segundo, tener la certeza de que hay muchísimas chances de que nos vamos a equivocar. Tercero, tener el plan de decir, si me equivoco, ¿para qué lado puedo salir? O sea, no hay toma de decisión que no tiene que tener un poco de conocimiento, con la humildad de decir, voy a tratar de aprender lo máximo que puedo. 2, del momento de la toma de decisión, decir, hay algo que puede salir mal. Y la tercera es, ¿qué plan de acción tengo para si sale mal? Uno se va curtiendo, Gala. Yo creo que la primera vez que me tocó desvincular a alguien fue muy duro, pero cuando uno empieza a entender cómo del otro lado reaccionan y entender la empatía, uno va diciendo cómo voy manejando esos momentos de forma a hacer con que para el otro lado o la otra persona no se sienta tan mal, ¿no? Por eso decía que el haber vivido del otro lado de la mesa terminó de cerrar mi aprendizaje para en el momento de las siguientes desvinculaciones. No es que cambié, pero validé algunos conceptos que tenía antes. Entonces yo creo que las tomas de decisiones difíciles son como cuando uno aprende a caminar, o sea, y uno quiere tener que aprender, o sea, y te vas a caer, te vas a lastimar, pero lo importante es que te levantes rápido, veas en qué te equivocaste y que vuelvas a seguir intentando. ¿Sos brasilera? ¿Viste en Estados Unidos? Me imagino que debes poder vivir en Estados Unidos. Lo tenemos al Papa que vive en el Vaticano, lo tenemos a Messi que vive en Miami. ¿Por qué vos vivís en Buenos Aires? ¿Por qué elegiste, teniendo las posibilidades de estar en otros lugares del mundo, estar acá? Bueno, en realidad soy brasilera, americana, italiana, ya demasiados pasaportes, y elijo Buenos Aires, y elijo Argentina. Elijo Argentina primero porque creo que es una ciudad que tiene muchas cosas que no las encuentro en Brasil. Tiene siempre dije que como madre y padres nosotros tenemos, uno, la obligación de darle educación a nuestros hijos, segundo, darles los valores, tercero, darles herramientas de las que uno se imagina que pueden llegar a necesitar, y la cuarta son los amigos, la capacidad de armar amigos. Y yo no he visto ningún otro país de los que he vivido que permita a los chicos armar amistades como se arman acá en Argentina. Tanto que si hablamos de cuántos jóvenes se van a vivir afuera, lo que más sufren, quieren volver porque extrañan los amigos, extrañan los asados, extrañan ir a jugar al fútbol. Argentina tiene algo de esa relación interpersonal que... Y ojo, yo viví, o sea, toda mi infancia, adolescencia, la facultad, todo viví en Brasil, mis mejores amigas estaban en Brasil. Yo viví un año en Córdoba, de marzo a noviembre, en último año de la secundaria, hice mis 2 mejores amigas. Y
tiene esa cosa de ciudad grande, pero también una ciudad donde uno se puede mover en transporte público, llega a todos los lugares, tiene la cultura, pero también tengo las ganas de aportar y ayudar. O sea, creo que es una sociedad donde está más abierta a poder aportar desde lo que cada uno puede aportar. Creo que hay un suelo más árido para poder recibir lo que cada uno pueda aportar. Con Nacho nos devoramos tu libro, el mío está lleno de post-it. Nacho subraya, un líder en vos, la verdad que vos marcás el transcurso de tu carrera y todos los obstáculos y las vallas en los diferentes capítulos, y la verdad que lo recomiendo como mesita de luz para ir leyendo cada tanto. Si vos tuvieras que darte un consejo, ¿sí? O que te hubiera gustado un consejo hace 20 años, a la Isela de hace 20 años, y un poco, ¿qué consejo le darías a nuestros jóvenes, que son los médicos jóvenes residentes en Argentina? ¿Qué consejo te hubiera gustado que te dieran para afrontar lo que venía? Wow. Yo creo que el consejo es que no hay límite para entender las capacidades que uno tiene y que uno tiene que explorar y descubrir las habilidades que uno tiene, que a veces sea la escuela donde uno va no lo ayudó a descubrir, sea porque la familia donde nació no llegó no sé, yo podría haber sido música y en mi casa la música hacía parte, pero no. Yo creo que es la exploración, yo creo que es explorar y descubrir que no hay límites para desarrollarse, ¿no? En el libro hablo de cuando descubrí por qué tengo que usar la mano derecha, quién me dijo que tengo que usar la mano derecha, quiero usar la mano izquierda y voy a desarrollar la mano izquierda. Y yo creo que hay muchas de las habilidades que nosotros tenemos que las tenemos guardadas y no las estamos desarrollando. Entonces creo que hay muchas capacidades que nosotros deberíamos estar buscando desarrollar en nuestros hijos que las deberíamos buscar. Hay una frase que creo que con esto vamos a cerrar, que vos mencionás en tu libro, que es querer es poder. O sea, el límite, no hay límite. Un poco, contanos brevemente, ¿qué es querer es poder para vos? Bueno, fui súper cuestionada con el querer es poder porque cuento la anécdota muy rápido. O sea, yo tenía 6, 7 años, estaba primer año de la primaria y me habían convocado para un campeonato era salto en largo en el colegio. Y yo quería ganar una medalla. No importaba si era primero, segundo, tercero o si era medalla de honor, pero yo quería ganar la medalla. Entonces me había puesto a entrenar toda la semana, teníamos un pasillo en el departamento y me ponía una rayita y saltaba a ver si podía llegar más lejos. Entonces era la noche, yo estaba sentada en mi cama, tenía una medalla de la Virgen María que me había regalado mi madrina y la tenía y yo decía, quiero ganar medalla, quiero ganar medalla, quiero ganar medalla, ¿no? Entra mi mamá al cuarto y me dice, ¿estás bien? Digo, sí, estoy bien, estaba avergonzada, ¿no? Y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tenés en la mano? Entonces le abro la mano y dice, ¿pero qué es? Entonces le digo, no, entonces le cuento, dice, mi mamá pobre, me dice, bueno, pero lo importante es competir, no es ganar, así que lo importante es que te llamas. Le digo, no, mamá, yo quiero ganar una medalla y quiero ganar la medalla y tengo que ganar la medalla. Bueno, al día siguiente, bueno, fue competencia, sacó segundo lugar y yo feliz que había ganado la medalla. Llego a mi casa y me hago en una hojita de papel en blanco, escrito en negro, pongo, querer es poder. Y me lo dejo ahí como diciendo, quise algo y lo logré, lo practiqué, me lo mentalicé, ni siquiera se hablaba de mentalización, de neurolingüística, nada en esa época, pero yo me lo puse ahí que lo iba a lograr. Como a pocos, semanas, vienen unos amigos de mi padre a cenar a casa y el amigo de mi papá entra, viene a saludarme y ve el papelito que yo lo tenía en mi escritorio de querer es poder y se ríe, ¿no? Me dice, ¿querer es poder? Le digo, sí. Me dice, la vida no todo es querer, no todo se puede. Y yo lo miraba y decía, pero yo logré lo que quise. Y creo que eso me trajo muchas de los cuestionamientos, de decir, cuánto uno realmente puede encontrar las habilidades o las conexiones o las personas que te pueden ayudar a lograr lo que uno quiere, ¿no? Pero es el hecho de no depender solo de uno, pero depender de lo que uno puede
conectarse y darse vuelta para tratar de conseguir lo que uno realmente lo hace feliz y lo llena a uno. La verdad que te escuchaba y decía, no sé, alguien que hizo tanto, que creció tanto y que es tan sencilla, ¿no? Entonces, creo que tu mayor ejemplo es eso, porque estás acá, sos alcanzable y nos estás contando todo esto. Así que la verdad que yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, que te hayas acercado a compartir todo esto con nosotros, y les voy a pedir un fuerte aplauso para Isela. Gracias, Nacho, un placer. Y de parte de todo el Instituto de Medicina Cardiovascular y todos los que se quedaron hasta esta hora de vuelta. Muchas gracias, y creo que a mí me inspiraste. La verdad que leer el libro me gustó, y lo terminé y le digo a mi hijo, le digo, lee la parte de cuando era chica. Me pareció muy interesante, así que nuevamente gracias. Gracias, Isela, y gracias a todos por haber estado hasta esta hora. Gracias por inspirar, porque de eso se trata, ¿sí? Así que muchísimas gracias. No, solo yo creo que ustedes inspiran más de lo que ustedes se pueden imaginar, porque ustedes tocan millares de personas, directa o indirectamente, sean pacientes, sean colaboradores del hospital, sean personas que, porque saben que ustedes son médicos, le vienen y les preguntan, sean amigos, compañeros o hasta gente en las calles que le preguntan por consejo. Yo creo que hay, siempre digo que la pirámide del liderazgo está invertida. Uno antes hablaba de toma de decisiones difíciles, visión, etcétera, y en el punto arriba estaba lo que era la empatía y lo que es la comunicación, y creo que eso arrancó dentro de la medicina hace muchos años, el tratar de entender el ser humano que estaba delante de uno como médico y tratar de entender de dónde viene, qué necesita. Así que viene un mundo muy diferente, un mundo donde se necesita más conexión humana, más cercanía, y creo que ustedes van a ser los que más van a estar viendo ese cambio, así que les deseo muchísima suerte en lo que se viene.